pero algo asustado ya, porque esa escalada que se veía que iba a llegar en algún momento está aquí. Se habla ya de misiles supersónicos, de una serie de aviones y de conflictos incluso con algunos cazas rusos que han hecho que la OTAN, por ejemplo, haya elevado la alerta desde el pasado viernes. Decano internacional de CEISA, ¿cómo estás viendo este asunto, esta previa a lo que celebrará mañana Rusia, que es ese día de la victoria por la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues entra dentro de la dinámica en la que nos encontramos actualmente, donde todo el mundo está muy nervioso por la presunta contraofensiva que se tendría que producir entre mayo y junio por parte de Ucrania, si no lo remedia nadie. Y entonces, evidentemente, tiene que hacer actos de mostrar fuerza para mostrar también un mensaje al interior y que de esa manera pues tratar de seguir manteniendo ese nacionalismo ruso que mañana seguramente invocarán pues tanto el sacrificio en vidas humanas como esfuerzo económico cuando se enfrentaron a los nazis, para equiparar un poco el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo para reconquistar territorios históricos que consideran suyos con población rusa y que por lo tanto pues todo el pueblo ruso debe estar unido en ese frente común, ya no solamente por mantener los territorios históricos, sino para enfrentarse con el conjunto de las potencias occidentales, en tanto en cuanto pues se entiende que hay una rusofobia generalizada y por lo tanto Putin tiene que atender a fomentar ese nacionalismo ruso en un intento de evitar las eventuales discrepancias internas que pueda haber en algunos sectores sociales de Rusia que han visto todo lo perjuicio ocasionado por esta guerra. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, ¿qué espera de ese discurso de mañana? Discurso por el Día de la Victoria, decía, yo lo vinculaba a esa aceleración que está habiendo en cuanto a las maniobras de combate, a pesar del follón que tiene con los mercenarios Wagner en Bakhmut, pero a pesar de todo esto está haciendo un esfuerzo importante Rusia por intentar presentar mañana logros también militares. Sí, bueno, al final la efeméride de mañana es bastante importante por el trasfondo que tiene y yo creo que el discurso de Putin va a ir vinculado, va a traer muchas reminiscencias de la victoria contra el fascismo, ¿no? Yo creo que, bueno, él ha presentado la lucha en Ucrania contra las fuerzas fascistas con esta intención de conectar con en parte con lo que él se denomina o lo que él llama el glorioso pasado de la madre patria Rusia. Y yo creo que en este sentido el discurso va a ir en grandes rasgos por esta línea, ¿no? También es verdad, como decía Emiliano, que va a tener un factor aglutinador en base a la identidad común, en un contexto en el que, bueno, la guerra está todavía en curso y, bueno, pues hay voces discrepantes en el seno del Kremlin, fuera del Kremlin, por supuesto, pero yo creo que el tinte nacionalista, con la intención sobre todo de aglutinar, yo diría que esa es la palabra clave, aglutinar en torno a una lucha común contra un enemigo que amenaza la supervivencia de la patria, es algo que va a estar muy presente en el discurso que puede hacer mañana el presidente Putin. Y dentro de todo eso, hablaba yo de la escalada militar, Emiliano, Luis, Rodrigo, bueno, Luis, ¿qué creéis? ¿Creéis que vamos a ver algo más de lo ofrecido en el día de hoy con eso del avión con la carga de misiles supersónicos? Sí, claro. Es decir, en estas próximas semanas vamos a estar en movimientos continuos y especialmente si a lo mejor los oyentes o los que ven el programa ya son más jóvenes y no saben todos los movimientos que hubo para la preparación del desembarco del día D en las playas de Normandía, pues vamos a asistir a algo similar con operaciones en diferentes partes de los territorios ucranianos ocupados para tratar un poco de despistar dónde se va a producir realmente esa contraofensiva. Unos dicen que Zaporilla, otros dicen que Gerson, para tratar de cruzar el Dnieper. Es decir, va a haber múltiples y diversas operaciones de despiste entre ambos ejércitos, incluido también Bakhmut, que es importante que no caiga. Entonces, pues a lo largo de estas semanas se va a incrementar esos enfrentamientos y sobre todo pues Rusia tiene que mostrar músculo y a pesar de la lucha que hay entre las fuerzas mercenarias Wagner con el Ministerio de Defensa, pues ya ha habido un compromiso que se le va a entregar munición en un intento de mantener el control de Bakhmut, pero evidentemente el Ministerio de Defensa no está muy alineado con Prigozhin. Por lo tanto, ahí también puede haber un elemento de conflicto interno entre el ejército y las tropas mercenarias
y a ver qué pasa, porque eso es un elemento que es de poca estabilidad en una situación donde tanto los mercenarios como el ejército ruso deben estar coordinados para tratar de hacer frente a esa contraofensiva que se producirá tarde o temprano. Luis, al hilo de todo esto del asunto de los mercenarios, etcétera, etcétera, ¿de verdad le falta munición a la gente que está en Bakhmut? ¿O todo esto forma parte de ese juego de propagandas? Bueno, aquí tenemos también que diferenciar eso, ¿no? ¿Qué parte es la historia real de cuál es el discurso que se quiere trasladar a la opinión pública? Ucrania, sobre todo, está asumiendo este golpe que está provocando Rusia, que va un poco conectado también con esa represión que hablábamos el otro día del supuesto atentado con drones contra Putin. Bueno, contra no Putin porque no estaba ni siquiera donde se produjo, pero yo no creo que haya una escasez real de suministros. Yo creo que más allá de que puedan darse desajustes puntuales en cuanto al suministro tanto de armamento por una parte o por otra, más por la parte ucraniana que por la parte rusa. En el caso de Rusia tendríamos sobre todo el problema que también avanzaba Emiliano, ¿no? Ese desajuste entre lo que es el ejército oficial, la línea oficialista, de los grupos armados que Rusia está financiando, que pueden o suelen actuar en línea con lo que marcan los objetivos rusos, pero que no tienen por qué y pueden y de vez en cuando pues actúan, dan sorpresas y actúan un poco por libre. Pero yo no creo que más allá de cuestiones muy puntuales, también es algo que podría ser incluso comprensible en determinadas circunstancias, sobre todo cuando cuando el clima es adverso, ¿no? Pero yo no creo que a día de hoy podamos hablar de un suministro real más allá de cuestiones puntuales y muy especialmente en el caso ruso. En el caso ucraniano sí que podría ser un poco más incisivo en este sentido porque es más dependiente del armamento que le vamos provisionando desde Occidente, ¿no? Pero en el caso ruso yo no diría que el término sea ese. Para los dos, hablas de la